Dios a su y su nombre engrandeció. Es que hemos estado estudiando domingo tras domingo. Colosenses. Ya hoy es el tercer capítulo y yo espero que usted vaya leyendo porque la idea es leer Colosenses. Y Colosenses fue una carta escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el pastor de esa iglesia ya hemos dicho que se llamaba Epafras. Era un creyente y se encontró con el apóstol Pablo. Y la carta tiene un propósito. Uno de los propósitos de la carta era reconocer la fe de estos hermanos, la confianza que tenían en el Señor, pero también no solo eso, la manera como ellos habían crecido en amor, en esperanza, pero él también quería alertarlos de unos falsos maestros que trataban de distorsionar las enseñanzas acerca de Jesucristo, ¿verdad? Algunos estaban enseñando acerca de días que debían guardar, de luna nueva, de reposo, y todas estas cosas, pero otros pretendían que los creyentes se circuncidaran. Que los creyentes se circuncidaran porque la circuncisión era una señal de hacer parte o de pertenecer al pueblo de Israel. Pero Pablo en sus cartas deja ver que la circuncisión que Cristo ha hecho, la ha hecho en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, lo que es capítulo 1, capítulo 2, tiene que ver con temas de carácter, pudiéramos decir, doctrinal. Pero ahora aquí, desde el capítulo 3 en adelante, nos va a aterrizar y decir, bueno, estas enseñanzas que yo les he estado dando se vivencian de esta manera, ¿verdad? Nos ha hablado como la teoría, pudiéramos decir, pero ahora él va a aterrizar eso. Y quiero que leamos Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 8. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué dice el texto bíblico? Está escondida con Cristo en Dios. Por cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Ahora esta segunda parte dice vestíos. Vestíos pues como ¿qué? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahí sigue una lista de cosas, ¿cierto? De actitudes. Cuando uno lee esto, uno piensa, debo renovar mis pensamientos. Renueva tus pensamientos. Renueva. ¿Y qué es renovar? ¿Qué es renovar? ¿Cambiar? Renovar es cambiar. Renueva tu manera de pensar o tus pensamientos. Pienso que hoy debemos comprender que es Cristo quien nos da identidad y cambia nuestra manera de pensar. Hoy debemos comprender que Cristo nos da identidad y renueva nuestra manera de pensar. Hermano, nuestros pensamientos no solo dirigen nuestras acciones, sino también que determinan lo que venimos a hacer. Los pensamientos, tus pensamientos y mis pensamientos determinan nuestras acciones. En otras palabras, lo que nosotros pensamos, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sí o no? Lo que uno piensa es lo que uno sale haciendo. Pero los pensamientos también van a determinar en esencia lo que somos. O nuestro ser. Nuestro ser. Yo he escuchado personas que dicen, yo desde niña quería ser bacterióloga. Y ella jugaba con sus amiguitas a ser bacterióloga. Y ella tenía ese pensamiento. Y todas sus acciones iban encaminadas hacia esa profesión. Y ella creció y es una bacterióloga. Otros han pensado ser médicos desde niño. Y tienen esa habilidad. Y uno ve a esos niños reconociendo a los otros. Reconociéndolos. Y los juguetes que le dan a los niños también influyen. Y van moldeando su manera de pensar. Y esos niños no quieren carros. Esos niños no quieren balones para patear. Quieren instrumentos médicos. Estetoscopio. Quieren eso. Y quieren hasta estar recetando aspirina a Raimundo. Y todo el mundo. Bueno, los niños no recetan, pero a ellos les gusta eso. Entonces, nuestros pensamientos van moldeando nuestras acciones, pero también lo que somos. Lo que nosotros somos. Quiero que lea un texto. Porque los pensamientos también van a determinar la manera de pensar de nuestra en relación con otros, con Dios y con nosotros mismos. Este texto, al leerlo, el que voy a decir, me encantó. Proverbios 23, versículos 6 y 7. Y no sé si allí en el computador hay una traducción del lenguaje actual o Dios habla hoy. Pero yo quiero leerles este texto de Proverbios 23, versículos 6 y 7. Quiero leérselos en una Biblia de lenguaje actual. Proverbios 23. Abra ahí su Biblia. Si la tiene en el celular también puede abrirla. Proverbios capítulo 23, versículo 6. No le vaya a pasar lo que aquí dice. Luego yo lo leeré en la Reina Valera también, pero Proverbios 23, 6 dice: no te sientes a la mesa de un avaro. No te sientes a la mesa de un avaro. Y aléjate de sus manjares. Porque así es la clase de gente que siempre piensa en el costo. Así que, aunque te diga, come, bebe, no es sincero contigo. Y si comes de su comida, dice el versículo 8,
te darán náuseas, terminarás vomitando todo y la sobremesa será un fracaso. Pero este texto en la traducción lenguaje actual, ¿quién tiene? Aurel la tiene. Pero hágame favor y viene aquí y lo lee porque esto va a quedar para los hermanos que no vienen al culto, aquí en público. Lea ese texto. Dice, nunca comas con gente tacaña, ni dejes que sus platillos te despierten el apetito. Esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente es tacaña, que se fija en cuánto comes. Al fin de cuentas vomitarás todo lo que hayas comido, y todos tus halagos no habrán servido de nada. Y el 8. El 8 ya lo leí. Escuche una cosa. No te vayas a sentar a la mesa de ¿quién? De un tacaño. Que te invite a su casa. Siéntate. Esta invitación ha sido especial para ti. Come. Bebe. Y dice una traducción, pero está pensando en el costo. Está pensando cuánto le costó la comidita que te estás comiendo. ¿Ah? En otras palabras, te está diciendo una cosa, pero de ti está ¿qué? Pensando otra. Y tú te sientes halagado. Come, ay, qué manjar. Nunca había comido un pescado asado. Y cómetelo. Claro, lo traje para ti. Pero por dentro está pensando, si supiera cuánto me costó. ¿Ah? Este hambriento. Y se ha comido todo. Cuando me invite a su casa, no ponga uvas pasas, ni maní, porque creo que todo es para mí. El maní sí me gusta. Y las uvas pasas y ponen, ustedes ven que hay cenas, cenas donde ponen como un pasaboca. Y yo vi que en una mesa pusieron como a 4 y me jalé yo la taza esa para mí. Entonces, lo que quiere decir el texto, hermanos, es, mira, una cosa a veces decimos con la boca, pero con nuestros pensamientos estamos pensando en otra cosa. Entonces, los pensamientos, nuestros pensamientos, afectan la manera en que vemos a otro. ¿Sí o no? A veces nosotros vemos personas calladas, calmadas, que hablan poco. Y uno dice, ese es un orgulloso. Yo tenía ese concepto de un amigo, pastor, que bueno, ya partió con el Señor, pero yo antes de conocerlo realmente, yo decía, este tipo es orgulloso. Y realmente después de ser amigo de él, me di cuenta que no, que yo estaba equivocado. No era ningún orgulloso, sino que era una persona calmada y callada, pero a veces uno quiere que los demás sean como uno es, hablón. ¿O no? Claro. La calidad de nuestras amistades y nuestros éxitos o fracasos dependen también como pensemos de los demás. Aunque no podemos controlar a las personas, ni tampoco la mayoría de nuestras circunstancias, sí podemos escoger qué pensar. Lo cual determinará las decisiones que tenemos. Hermano, es importante que cuidemos nuestra mente. Eso es importante. Pues todo lo que vemos influye en nuestros pensamientos. Todo lo que usted ve influye en sus pensamientos. Así que nosotros debemos llenar nuestro corazón de buenos pensamientos, pero sobre todo de la palabra de Dios. Pablo, después de explicar que los colosenses han sido liberados de los poderes, Pablo expone ahora que lo han sido para vivir una vida irreprochable. Y aquí, en Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 8,
Pablo dice, si Cristo nos dio una vida nueva, debemos tener la mira en las cosas de arriba. Por lo tanto, en Cristo debemos recordar nuestra identidad, debemos renovar nuestra manera de pensar, porque hay razones en el texto bíblico. 3 cosas quiero compartir con usted esta mañana. En primer lugar, yo quiero que usted tenga en cuenta una cosa. Recuerda tu identidad. La batalla comienza en la mente. Y Pablo enfatiza que tenemos una nueva posición en Cristo. Miren el versículo 1. Y eso debe llevarnos a una nueva perspectiva. Ahora bien, para controlar nuestros pensamientos, debemos tener presente lo siguiente. Recuerde su identidad. ¿Quién soy en Cristo? Y el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Si habéis resucitado con Cristo. Si tú has sido levantado con Cristo. Ahora dice, si pues habéis resucitado. No es una oración duditativa. No es una oración duditativa. Más bien eso es una afirmación. Eso es una afirmación. Pablo está diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe pasar? Versículo 1, mire su Biblia. Mire su Biblia, mírela, mire la Biblia. Si has resucitado con Cristo, ¿qué es lo que debes hacer? Buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Eso es lo que dice el versículo 1. Ahora, en la Nueva Versión Internacional, me encanta, porque dice, ya pues que ha resucitado con Cristo. ¿Alguien tiene esa traducción? Nueva Versión Internacional. Ya pues que ha resucitado. En otras palabras, es un hecho. No es que es por si acaso vas a resucitar. No. Esto es una afirmación. Ya que has resucitado con Cristo, eso es identidad. O sea, yo no resucité por mí mismo. O sea, esto de resucitar es a una nueva vida con Cristo. ¿Cuántos tenemos una nueva vida en Cristo? ¿Verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, nosotros debemos enfocarnos en nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Y qué ha sucedido en nuestra vida? Todo comienza ahí. Todo comienza ahí. Hemos sido resucitados con Cristo en el pasado. Y dice lo siguiente. Vaya a 2 de Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice el texto bíblico? He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está, segunda carta de Pablo a Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está, eso es posición, en Cristo. ¿Qué sucedieron con las cosas viejas? Pasaron. Eso hace referencia a la antigua manera de vivir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, tiene una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? Nuestra antigua manera de vivir. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora fíjese en el versículo 3 de Colosenses. Capítulo 3, versículo 3. Fíjese. Abra ahí su Biblia. Abra su Biblia. Hay que leer el texto porque así lo aprendemos mejor. Capítulo 3. Porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo. Todo esto es en Dios. Todo esto hace parte de nuestra identidad. Hemos sido resucitados con Cristo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Pero no solo eso. Estamos escondidos en Cristo. Eso de estar escondido en Cristo es como estar protegido, estar seguros en Dios. Estar seguros en Dios. Estar seguros en Dios. Ahora, miren el versículo 3. Deténganse un momento. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Eso es presente. En otras palabras, el Señor tiene cuidado de nosotros. Está escondida con Cristo en Dios. Ahora versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿eso está en presente o en futuro? Se manifieste. En otras palabras, cuando Él aparezca, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces vosotros también seréis manifestados con gloria, con el Señor. Quiero leerles en esta traducción de la Biblia de Dios para Todos. Versículo 3. Dice, hermanos, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir. Y ahora, la nueva vida que disfrutan con Cristo, eso de disfrutar, nueva vida que disfrutamos con Cristo es en el presente. Está guardada en Dios. Y mire las implicaciones de eso. A veces pensamos que estamos solos, que Dios nos ha desamparado, pero Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Versículo 4. Por eso, cuando vuelva Cristo, su segunda venida, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Cuando Cristo aparezca, este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Seremos transformados y seremos como Él. Entonces, esta mañana, recuerda tu identidad en Cristo. Estás escondido con Cristo en el presente y seréis manifestados con Cristo en el futuro. Ahora nosotros tenemos una nueva posición en Él. Y es el deseo de Dios que tengamos una nueva manera de pensar. Así que su vida está escondida en Cristo. Él vive en usted y en mí. Él nos ha dado una nueva vida. Él nos ha dado una nueva identidad. Lo que nosotros somos es por causa de Él. En segundo lugar, esto debe llevarnos, nuestra posición en Cristo, debe llevarnos a renovar tu perspectiva, tu manera de pensar, nuestro enfoque. Versículo 2 de Colosenses. Versículo 2. Poned la mira. Ahora, note usted que aquí hay una serie de órdenes. En el versículo 1 dice, buscad. ¿Y qué es lo que hay que buscar? Según el versículo 1. ¿Qué es lo que hay que buscar? Las cosas de arriba. Tú estás en Cristo. Ahora, ¿cuáles son las cosas de arriba? A Cristo mismo. Lo celestial, lo espiritual. Busquen, interésense. ¿Recuerdan Hebreos 12, 1? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12. Aquí dice, poned, buscad es un imperativo, una orden, las cosas de arriba.
donde está Cristo. Ahora dice en el versículo 2, poned. Eso es una orden. La mira. Pongan la atención. Concéntrense en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí hay como un contraste. Las cosas de arriba, ¿con cuáles cosas? Con las de la tierra. ¿Y en cuáles cosas es que nosotros debemos poner o concentrar toda nuestra atención? ¿En cuáles cosas? En las de arriba. En las de arriba. En Cristo. Buscar las cosas de arriba. Enfocarnos en Cristo. Y eso es una acción continua y habitualmente. No es que yo voy a buscar al Señor de vez en cuando. Siempre debo seguir buscando. Ese es un estilo de vida. Poner la mira, en otras palabras, sus pensamientos profundo en las cosas de arriba. ¿A qué se refiere las cosas de arriba? Donde está Cristo. En otras palabras, las que le agradan al Padre. Lo que Dios piensa. La palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Nuestros pensamientos deben ser guiados por la manera de pensar de nuestro Dios. ¿Qué clase de pensar? ¿Qué es lo que Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios quiere que haya en mi mente? Porque estos pensamientos van a moldear mi carácter, mis acciones y, en fin, mis decisiones. Los pensamientos. Los pensamientos controlan nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Por eso nuestra mente o nuestro corazón debe estar lleno plenamente del Señor. Ahora dice en el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba. Eso es una acción continua, permanente, habitual. En otras palabras, permanentemente enfócate en las cosas de arriba, en tener nuevas normas internas. Debemos preguntarnos, ¿son bíblicos estos pensamientos que tengo? ¿Le agradan al Señor? ¿Edifican mi vida? ¿Puedo compartirlos con alguien? ¿Cuántas cosas pasan por su mente? Y usted cree que nadie las sabe. ¿Qué dice el Salmo 139, versículo 2? ¿Alguien puede leerlo fuertemente? Salmo 139, versículo 2. A mí me encanta este salmo. Salmo 139. Pueden colocarlo allá. Mira lo que dice el salmista. Tú has conocido. ¿Qué ha conocido Dios? Mi sentar, mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y el texto que sigue. ¿Qué más? Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Sigue, Luisa. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué más? Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué me enseña el salmo? Este salmo me encanta, porque del versículo 1 al 6 habla de la omnisciencia de Dios. El hecho de Dios saber o conocer todo. Del versículo 7 en adelante habla de la omnipresencia. Y luego del 12 en adelante habla de la omnipotencia de Dios. Pero quedémonos aquí, en esta mañana, en estos primeros 6 versículos de este salmo. Y miren lo que dice. El versículo 2 de este capítulo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Una de las palabras que más se repiten aquí, o de las acciones, conocer. Dios conoce mi andar, mi sentarme, mi levantarme. Él ha entendido desde lejos mis pensamientos. Y dice, aún antes que la palabra esté, ¿dónde? En mi lengua.
en mi boca. ¿Qué dice Dios? Ya Él la sabe. En otras palabras, ¿para Dios hay algo oculto en tu mente? Le pregunto, en este instante, ¿Él sabe qué está pensando usted? ¿Él sabe qué estoy pensando yo? Claro que sí. Porque delante de Dios estamos como frente a un espejo a cara descubierta. Él conoce qué piensas en lo oculto de la noche. Hay gente que dice, ay, yo estoy aquí solito en la cama y bueno, pasan tantas cosas por mi mente. Esto nadie lo va a saber. Pero ya Dios lo sabe. Él está ahí. Estamos descubiertos ante Él. Aún antes de que usted se levantara esta mañana, ya Dios sabía tus pensamientos. Él los conoce. Él conoce nuestro corazón. Aún antes que la palabra salga de nuestra boca, ya Él la sabe. Entonces, ¿a qué debe llevarme eso? ¿A dónde debe llevarme eso? Debe llevarme a pensar como Dios piensa. Dios conoce tus pensamientos. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. A veces somos tan ligeros para pensar, pero también para hablar. Yo he tenido que pedirle perdón al Señor porque por mi mente también han pasado pensamientos que si esta mañana, escúcheme lo que voy a decir, Dios dijera, Luisa, proyecte los pensamientos del pastor y luego va a proyectar los pensamientos de toda esa congregación. Y vamos a empezar con Fernando. Y Dios empieza a escanearlo. Y Dios sabe qué está pensando Damaris. Y Dios sabe qué está pensando aquí mi amiga. Dios lo sabe. ¿Cómo se sentiría usted esta mañana si el Señor dijera, pongan ahí en el videobin los pensamientos de Nancy? Padre Celestial, ¿cómo se sentiría? ¿Ah? Madre, ¿cómo te sentirías si Dios esta mañana dijera, por favor, Rubén, proyecte ahí lo que Madre está pensando? Salimos, ay, avergonzados. Ahora, no estoy diciendo que todos estamos pensando mal, pero uno, no digamos mentira, sí piensa muchas veces, juzgamos, pensamos mal. Cuando yo oía que la guerrilla mató, cuando yo oía que la guerrilla secuestró, o los otros paramilitares, yo dentro de mí decía que les caiga un rayo y los acabe a toditos. Yo no le decía eso a nadie, pero sí lo pensaba. Y hoy se lo estoy diciendo a usted. Y si un día me toca decírselo a ellos, se los digo para desahogarme. Se los digo a la distancia por un mensaje de WhatsApp. Razones por qué debemos pensar diferente. El cambio en nuestra manera de pensar es debido a la nueva posición que tenemos en Cristo. No se produce una antigua moralidad. Miren el versículo 5 de Colosenses, por un momento. Versículo 5, del capítulo 3 de Colosenses. Puedes proyectarlos, Luisa. Haced, esta es otra orden. Morir, pues, lo terrenal en vosotros. Eso de hacer morir es como crucifica eso. Crucifícalo. Mira, haz morir lo terrenal. Y dice una serie de actitudes pecaminosas o de obras de la carne. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los juicios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis
en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad, eso es un imperativo, una orden, también vosotros todas estas cosas. Y yo quiero que nos examinemos cada uno de nosotros. ¿Qué cosa tenemos que dejar? Dice también. La lista sigue. ¿Qué? Ira. ¿Qué más? Enojo. ¿Qué más? Malicia. ¿Qué más? Blasfemia. ¿Qué más? Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué más? No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. En otras palabras, dejen esto. Es como si tuviéramos un vestido harapiento, viejo. Y el Señor esta mañana nos dice, quítenselo. Quítenselo. Y yo creo que gastaríamos aquí varios domingos enseñando sobre cada una de estas actitudes pecaminosas. ¿Ah? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Yo estos días estaba meditando el pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 11. Creo que es el primer libro. No lo vamos a estudiar aquí. Pero es el capítulo que habla de David y Betsabé. ¿Se acuerdan? En ese capítulo, uno dice, este hombre, ¿cómo pensó? Es el segundo libro de Samuel. No lo vamos a leer ahora. No era el primero, es el segundo libro. En el capítulo 11, los primeros 4 o 5 versículos, dice que en el tiempo en que el pueblo estaba en la batalla contra los amonitas, ¿dónde estaba David? ¿Dónde estaba? En el palacio. En el palacio. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Se cree que era como primavera. Y ellos debían ir al campo de batalla, mas él se quedó. Y una tarde, la tarde de David, él se levanta y empieza a pasearse por la azotea, por el terrado, contemplando el horizonte, cuando de pronto ve a una mujer bella, hermosa, bañándose. Ahora el asunto hubiera podido cambiar. Pero él no solo la ve, sino que también la codicia en su corazón, en su vida. Y le dice a sus siervos, ¿quién es esa mujer? Y sus siervos le dicen, esa es Betsabé, la esposa de Urías. Y él no se detiene. O sea, no solo la veo, sino que también la deseó en su corazón. Y ahora manda a buscarla y la manda a buscar y se acuesta con ella. Y uno dice, ¿qué hacen esos textos ahí? Yo los hubiera arrancado. No, esos textos son espejo para la vida de cada uno de nosotros. Y un pecado lo lleva a engendrar otro pecado. Una consecuencia trae otro. No solo pecó y embarazó a esa mujer, sino que también hizo un plan, matar al esposo de esta mujer. Y así lo hizo. Pero no hay nada oculto que nosotros hagamos que no salga a la luz. Natán, un profeta. Solo quiero leerles esta parte. No vayan a buscar el texto. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En otras palabras, no hay nada oculto que no salga a la luz. Natán, un profeta de Dios, le habla y le dice, tú hiciste esto y esto. Es como si Dios hoy dijeran, proyecten los pensamientos de Nicolás.
Tal vez los he guardado y uno los esconde, pero Dios los conoce. Vicios, debemos dejarlos, pero debemos vestirnos de nuevo. Luego del versículo 12 al 14, que no vamos a meditar ahora aquí, de Colosenses, dicen, pero vístanse. En otras palabras, quítense esos harapos viejos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Vístanse de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense los unos a los otros. Y no solo sopórtense, perdónense los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué debemos cambiar nuestra manera de pensar? Hay varias razones que quiero enumerarlas. Porque hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir. Dice el versículo 3. La segunda razón está en el versículo 5. Dice, haced morir todas estas cosas. No las admitas. No admitas el pecado en tu vida. Al Señor no le agrada. En el versículo 8 dice, dejad todas estas cosas. Deshazte de los hábitos del pasado. Despojémonos de la antigua manera de vivir. Como cuando nos deshacemos de una ropa desgastada. Muchos de nosotros no queremos deshacernos de ropita vieja. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Cierto? Hay zapatos que no quiero botar. Están viejos. Pero uno le dice, Rocío me dice, regálalos. No, pero ¿por qué? Eso me los pongo todavía. Tan bueno. En el sentido espiritual, a veces cargamos harapos de la antigua manera de vivir y tenemos que traerlos a los pies del Señor Jesucristo esta mañana. A veces decimos, es que yo pienso así. Es que yo soy así. Mis amados hermanos, Cristo murió para que nosotros naciéramos de nuevo. Él nos ha transformado. Los pensamientos, usted puede hacer esto, aceptarlos, batallar con ellos, rechazarlos o controlarlos. Pero tiene que traerlos a los pies de Cristo. ¿De qué manera sus pensamientos guían tu vida? Tus decisiones. Creo que debemos pedirle ayuda al Señor y decirle, Señor, te entrego mi mente. Y que el Señor cambie hoy nuestra manera de pensar. Yo no sé qué piensa usted contra gente que le ha hecho daño. Yo no sé qué piensa usted contra aquel vecino que se levantó contra usted. Yo no sé qué mal le está pensando. Pero el Señor puede transformarle. Quiero que se coloquen en pie y le demos gracias al Señor.